Estamos de regreso. Durante toda la semana pasada se ha comentado sobre la reforma de los taxis en Lima, del sistema de taxis en Lima, y se encuentra con nosotros María Jara, ella es gerente de transporte urbano de la Municipalidad de Lima. Sucede que estamos cansados de tener este sistema caótico de taxis. Creo que nadie me va a llevar la contra en esto. Las unidades son viejas, los precios son arbitrarios, cobran lo que les da la gana y encima es inseguro. Porque adentro, increíblemente, uno toma un taxi para sentirse bien y puede terminar, si eres mujer, asaltada y violada. Esa es la verdad. María, gracias por estar con nosotros. Gracias, Anita. Bueno, a ver, ¿desde cuándo rige todo este cambio? A ver, estamos hablando del tercer paso en la reforma del servicio de taxi. Los dos primeros fueron el congelamiento de la flota vehicular, que eso ya ocurrió, y el cierre del padrón vehicular. En este momento no puede ingresar ningún vehículo más a inscribirse y a brindar el servicio de taxi. Estamos en el proceso de depuración de esa información. Paralelamente hemos venido trabajando en una mesa técnica este proyecto de ordenanza que ha sido publicado la semana pasada en el Diario Oficial El Peruano, el día 11, si no me equivoco, lunes 11, para que la población haga llegar sus comentarios y aportes a este proyecto de norma. Este proyecto de norma busca reforzar, reformular completamente cómo se brinda el servicio de taxi, porque sabemos, como bien lo ha señalado, todos los problemas que implica, desde congestión hasta los problemas vinculados a seguridad ciudadana, y ciertamente hay una pésima calidad del servicio, precisamente porque en muchísimos años nadie se ha hecho responsable de liderar esta reforma tan importante. Así como el servicio del transporte urbano, el taxi también es fundamental. Ahora, vamos por los dos primeros peros que he encontrado de los detractores, ¿no? Dicen que el retiro de vehículos hasta el año 2020 es demasiado tiempo, ¿no? Igual se va a reformular y mejorar el metropolitano, los corredores, etcétera, pero hasta el 2020 para sacar todos los carros viejos es demasiado. Bueno, en realidad esa percepción ha sido fruto de las declaraciones de una persona que no ha expresado correctamente lo que se va a realizar en materia de taxi. Lo que ocurre es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece que la antigüedad máxima de los vehículos para permanecer brindando el servicio de transporte público y de taxi en particular es de 15 años. Yeah. Eso está regido y está recogido en este proyecto de ordenanza tal cual. No se está relajando este periodo máximo de antigüedad. Pero como en los últimos años no se ha cumplido con retirar estas unidades que exceden los 15 años y que pueden llegar a los 20 o 25 años, de la misma manera como hemos implementado en materia de transporte urbano, estamos habilitando la posibilidad de que la gerencia de transporte urbano pueda disponer, establecer un cronograma de retiro. Primero saldrán los vehículos más antiguos y así en un horizonte de tiempo no muy lejano, pero tampoco tan rápido. ¿Pero 2020? Tampoco tanto. Todavía no está cerrada la fecha entonces. No, porque Ya. en realidad estamos trabajando ese cronograma, porque tenemos que ver cuántas son las unidades impactadas, pero lo importante de esta disposición es que al tener un cronograma tienes orden en el retiro y tienes la posibilidad de poder dirigir programas de mitigación social, como por ejemplo el bono del chatarreo, que en este momento es solamente un esfuerzo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Ya. y que sería muy importante que el gobierno central también acompañe con recursos para poder retirar estas unidades y que finalmente no se terminen siendo las unidades antiguas y viejas que terminan colapsando el sistema de transporte de otras ciudades importantes de nuestro país. ¿No han tenido el apoyo del gobierno para implementar el bono de chatarreo hasta ahora? En este momento No. todos los recursos son recursos municipales. Son recursos de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Claro, porque la gente, el señor que tiene un carro de 25 años, si quiere taxear, va a tener que retirarlo definitivamente del sistema. Pero es su herramienta de trabajo. Así Tú va a es. querer comprar otro. Así es. ¿Alcanza con la de la municipalidad? A ver, hay varias cosas que se van a hacer en paralelo. Una de las posibilidades es, y que está, por ejemplo, la Caja Metropolitana afinando un producto que permita que este taxista que tiene una unidad antigua la retire y la sustituya por una nueva, con lo cual toda la ciudad gana. Gana el taxista,
que cumplió en formalizarse en su momento y además es beneficiario de programas de apoyo. Pueden haber los que quieren seguir, como pueden haber los que no quieren seguir. En el caso, por ejemplo, de que el señor no quisiera seguir, este proyecto de ordenanza establece un sistema de licencias que va a tener un valor en sí mismo. Entonces, este taxista, además de su unidad vehicular, tiene un título que es valioso y que lo puede transferir a otra persona, como ocurre en Santiago de Chile, como ocurre en Bogotá, como ocurre... ¿Un título de taxista? El título, su cupo del vehículo, lo puede transferir a otra persona si él ya no desea brindar el servicio. Así, o sea, otra vez vuelvo el ejemplo. Por ejemplo, un señor de 70 años con un carro de 25 años taxista, le puede transferir el título de su cupo a su hijo para que siga taxeando. Así, ¿no? Así es. Y como tiene esa titularidad, renueva la unidad vehicular y le transfirió. Ojalá en otros países el costo de este título es un costo bastante alto. Puede llegar a los $50.000. Así es valorado. Bueno, es un trabajo, muy valioso. ¿no? Es un trabajo. Y en la medida que el sistema funcione bien, así es. Alcanza el valor. Así es. Sin duda nosotros no decimos que esto va a ser inmediato, pero si no damos estos pasos y si la reforma del transporte no es una política pública que sea entendida y que sea apoyada por todos los sectores, no vamos a llegar nunca a tener una ciudad ordenada. De acuerdo, para avanzar con el tema, las multas. Se han quejado de que les están perdonando ustedes las multas a los informales y que a los que se han empadronado hay un cierto tipo de multa que no se las están perdonando. ¿Qué es lo que pasa ahí? Nuevamente, hay un fruto, sí, hay una distorsión de las cosas, pero en verdad es muy importante porque podemos aclarar. Este programa de pronto pago, que significa que el taxista va a tener la posibilidad de pagar sus multas de transporte, no las de tránsito, las de transporte. En el primer mes de aprobada esta ordenanza, el 80%, en el siguiente mes el 50% y el subsiguiente, o sea, el tercer mes, el 30% le va a permitir limpiar su récord para precisamente acceder a los beneficios de la formalización. Es la misma lógica que utilizamos cuando aprobamos la ordenanza 1599 para reglamentar el nuevo servicio de transporte urbano y que en este momento está caminando. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, les vamos a dar acreditación nueva a los taxistas. Un photocheck que les permita ser fácilmente identificados, y un beneficio que es muy importante y del cual no se ha hablado mucho, es que, por ejemplo, ellos puedan acceder a descuentos en los hospitales de la solidaridad en el sistema de Sisol. O sea, les conviene, por lo tanto, pagar todas estas multas de tránsito para poder estar acreditados y atenderse en Sisol más barato, por ejemplo. Entre otros, así es. Pero vuelvo al tema. ¿Cómo es que esta R34 a informales se les considera con esta rebaja de 80% y la R42 a los registrados no? A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros hemos establecido claramente que el norte es, nosotros no estamos perdonando o no estamos estableciendo ninguna facilidad para multas que tengan que ver con informalidad. Puede ocurrir que haya habido alguna que no se ha incluido, pero para eso estamos en la etapa precisamente de formular los aportes. Así es que lo que tienen que hacer es, y les agradezco la oportunidad, porque pueden escribir al correo ctu@munlima.gov.pe y formular sus aportes a la norma, porque ciertamente es perfectible y creo que este tema en particular va a ser incorporado. Sí, sin duda. Bueno, hay que decirle a nuestros televidentes que efectivamente estamos en un periodo en que la gerencia está recibiendo las sugerencias. Eso todavía no está oleado y sacramentado, lo han puesto a disposición. Otra pregunta que mucha gente me hace, ¿será posible alguna vez poner taxímetro? Porque eso de las tarifas al aire libre, a ver cómo te cobro según el día, según la hora, es un poco caótico. ¿Va a ser posible en algún momento? Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos dos restricciones grandes para poder implementar pronto el taxímetro. Una primera es que no es posible fijar tarifas porque hay un decreto legislativo de la década de los 90 que establece libertad tarifaria en el transporte urbano y en otros servicios que no son
por ley indicados como que debe haber regulación. Por lo tanto, los taxistas no se pueden poner de acuerdo porque cometen hasta un delito, podrían cometer hasta un delito. Y uno segundo, si no se reforma el servicio del transporte, el tener un taxímetro, imaginando que es posible y que hay regulación de tarifas, que hay regulación de precios, el taxímetro mide dos variables, distancia y tiempo. Y si no reformamos el transporte, con los grados de congestión que tenemos, estamos castigando al usuario. Claro. Hasta más caro podría salir. Así es. ¿No es cierto? Así es. Ahora, también tengo entendido que se va a contratar a 600 inspectores. ¿Cuál va a ser la labor de estos? A ver, la idea de estos, de tener esta fuerza de inspectores y llegar casi a los 1000, es que no solamente estemos en los ejes en los que hemos reordenado, que es Tacna, Wilson, Abancay, algunos paraderos importantes como el Puente Rayito de Sol, y nosotros estamos a puertas de presentarles a la ciudad de Lima otros ordenamientos muy importantes. Estamos trabajando ya en Puente Nuevo, que es un punto álgido, y próximamente vamos a estar en Javier Prado, y todo este ordenamiento requiere ciertamente personal que permita que los ahorros que se han dado en la avenida Abancay, por ejemplo, de 32 millones de soles en ahorro de tiempo, en competitividad para la ciudad de Lima, se extiendan a otros ejes muy importantes. Los costos que suponen contratar a personal de inspectores son altamente superados por los beneficios sociales que se consiguen precisamente con este ordenamiento. Entonces necesitamos fiscalizar, necesitamos retirar a los informales, necesitamos aligerar los tiempos de viaje de los usuarios. Ahora, la gente también han puesto una serie de faltas en este nuevo reglamento, y una de las que más ha llamado la atención a la gente es si se siente maltratada física o verbalmente. El asunto es que uno se pregunta, ¿cómo me puedo quejar? Si, digamos, entra la reforma, ¿a quién me voy a quejar si siento que el señor me ha maltratado? ¿O cuáles son los límites para que no haya abuso de ninguna de las dos partes? Gran parte de la reforma del transporte, como ocurrió en la ordenanza del transporte urbano y ahora en este proyecto de ordenanza del taxi, es empoderar al usuario. El usuario, sin estas disposiciones, tendría que o resignarse y no hacer nada, o de pronto tendría que acudir al Indecopi para presentar su queja. Si nosotros revisamos el sistema de quejas de Indecopi, estoy segura que el porcentaje es mínimo, porque la gente no tiene visible que tiene este derecho, aunque a pesar de que sí lo tiene. ¿Y entonces estos inspectores no servirán también para eso? O sea, claro, tú empoderas, pero ¿con quién te quejas? Así es. A ver, se quejan con la gerencia de transporte urbano. Nosotros tenemos ya un sistema implementado y que estamos perfeccionando de llamadas. Tenemos el Aló GTU, donde pueden hacer sus llamadas. ¿Pero esto va a funcionar? A ver, siempre evidentemente hay es lento, digamos, el proceso de despegue de poner a disposición. Pero, por ejemplo, el usuario puede quejarse. Nosotros vamos a tomar cartas en el asunto, vamos a proceder a realizar una investigación, pero la mayor parte de gente en este momento tiene inclusive celulares con cámaras en los que pueden registrar y donde pueden acreditar el maltrato del taxista. ¿Cómo va a ser? Porque lo que buscamos es que no solamente la fiscalización esté en las calles, porque 600, 1000, 2000 inspectores nunca van a ser suficientes. Necesitamos que el usuario también presente sus quejas, también utilice los paraderos habilitados. Ahora, digamos, el orden lo pretenden establecer ustedes con unas normas, pero la ganancia del taxista va a ser siempre en función a las carreras, en función a la cantidad de carreras que tenga. Entonces, por más paradero que haya, por más color amarillo que le quieran poner, etcétera, si no hay un control tipo taxímetro o algo, ¿cómo van a controlar esto? ¿Cómo van a controlar el corre-corre, por ejemplo? Bueno, hemos visto que por el sistema del taxímetro no es posible hacerlo en este momento, pero las vías tienen, límites máximos de velocidad
Y además no olvidemos que tenemos a la Policía Nacional, que tiene que cumplir un rol muy importante, y es controlar precisamente estos límites. Verificar, por ejemplo, que no se cometan estas maniobras imprudentes. ¿Cuántas veces vemos en los principales ejes de la ciudad vehículos que están estacionados donde no les corresponde? Deberían tener su multa. La ciudad de Lima ha puesto a disposición un centro de control desde el cual la Policía Nacional puede imponer multas de tránsito. Estamos en los principales ejes de la ciudad, no solamente en la gerencia de transporte urbano, están las cámaras de seguridad ciudadana. Nosotros esperamos que la Policía Nacional aproveche las bondades de esta tecnología, pero además de ese trabajo, nosotros próximamente estaremos convocando para poder tener mayor intensidad en la fiscalización electrónica en la ciudad. Muy bien, María, el tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por haber venido. Ana. ¿Cómo te sientes trabajando así en toda esta reforma en medio del proceso de la revocatoria? Bueno, en verdad nos genera una complicación enorme porque ciertamente cualquier cosa que quieras implementar siempre tiene la duda de si responde a un criterio político o no. Lo que yo les puedo decir es que es la señora Susana Villarán la que ha asumido y asume el costo político de implementar una reforma muy importante para la ciudad, pero que ciertamente no es del agrado de todos. Y creo que eso va a ser valorado por la población y espero que los políticos siempre estén a la altura de esas demandas importantes para la ciudadanía, y creo que la señora Villarán ha dado un ejemplo de eso, dejando que los técnicos podamos trabajar con libertad y con el respaldo político. Si no tuviéramos ese respaldo político, que es lo que ha ocurrido antes, no se habría dado ningún paso, porque cuando se hace se critica, cuando se hace es cuando precisamente salen aquellas personas que consideran que las cosas debieron haberse hecho de otro modo. Tuvimos 20 años en los que no se hizo nada y nadie estableció con esa fortaleza que se tenía que cambiar el transporte, que tenía que haber un transporte digno, que los choferes estaban clamando por sus respetos, por su respeto a los derechos laborales, por los derechos de los usuarios. Ahora estamos trabajando y yo sí quiero desde aquí saludar esa altura política que ha tenido esta gestión municipal. Muy bien, María. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vámonos ahora de inmediato hasta Palacio de Gobierno con Eric Gastañaduy. Eric.